Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre escalado por la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció en sus pensamientos, lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, los caldeos, los adivinos, y dijo al rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y que me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en su reino. Entonces fueron... un momento, empieza ahora el 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Al Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has soberbecido, e hicieses traer delante de ti los vasos de la casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos, y además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó es Neme, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Neme: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Vamos a reclamar a Toñita que nos lleve de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por una oportunidad más que tenemos de ir, Señor, a estudiar tu palabra a través del mensajero que tú traes en esta mañana. Bendice al pastor Jesse, unge sus labios a la información fresca, de tal manera que así puede interpretar esta lectura que hemos tenido esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de como congregación unirnos aquí a alabar y a glorificar tu nombre y a incluir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. This message is, the name of this message is Who's in Charge? ¿Quién está
encargo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede decir quién está en cargo de todas las cosas. ¿Quién está en cargo de todas las cosas? Who's in charge of everything? Wow. Point there. Amen. Vamos a pensar en esto que estamos aquí leyendo en esta mañana. A mí me gusta más que predicar, me gusta hablar. Amen. Y vemos en el capítulo 5 que el primer verso, que they were having a party. Estaban teniendo un party. They were having a party. Can you hear me? Party. The world likes parties. El mundo le gustan los parties. ¿Verdad que sí? Una cosa de tener un party es que uno se olvida de lo que, cuando uno está en el party, uno no piensa las cosas reales. Tú tiras todo para el aire, you throw caution to the wind. Y el mundo le gustan los parties, ¿verdad? A mí me gustan los parties cristianos. Amén. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Entonces, pues, en ese party, dice la palabra del Señor, que el rey, que en este muchacho se llama Baltasar, dijo, vamos a ir a buscar los vasos de la iglesia, los vasos de oro, de plata, de bronce, y vamos a meterle vino ahí y vamos a gozar más, sacrilegious type of party, because they were not giving God honor, no estaban honrando al Señor. Y se sabe que Nabucodonosor entendió, el abuelo de este hombre entendió que Dios le había dado todos los reinos del mundo antes que este hijo hubiera nacido, antes que este nieto hubiera nacido, porque se supone, dicen que era nieto, no era hijo. Y mientras que ellos tienen un party dándole gloria a los dioses de plata, de oro y de bronce y de madera, de momento una mano empieza a escribir en la pared. I don't know about you, but if there was a hand writing on the wall right now, just showed up right here writing on the wall, I'd be a little bit shaken. Amen. Hallelujah. Muchos dicen que eso no es verdad, pero porque no había, según la Biblia dice que había lo que se llama plaster, que ahora se llama, no sé cómo se llama en español, pero que no se usaba eso, pero cuando excavaron todo lo que era el palacio del rey, en estos días encontraron que había una forma de plaster en las paredes del templo, de la casa del rey. Qué cosa bien interesante, no la había en ningún sitio. La palabra es tan exacta, brother, que no se puede refutar. The word of God is so exact, amen, that in order to make events happen, they go to the Bible first to establish kingdoms and times. Hasta los mismos científicos, los que están buscan la Biblia para establecer tiempos y edades. ¿Cuántos dicen amén? Vemos también que ellos estaban jugando con las cosas de Dios. They were playing around with the things of God. You know, I think that's very serious. Yo creo que eso es muy serio. Jugar con las cosas de Dios. Si Dios ha bendecido a una persona y le ha dado entendimiento y le ha dado talentos, no se lo lleve al mundo, dáselo a Dios, porque Dios fue el que te lo dio, no fue el mundo que te lo dio. Amén. Fue Dios. Amén. Y vemos que mientras ellos estaban ahí, yo creo que como que Dios se enfurió. He became angry. Became an angry God. Dice, no, Dios es amor y fuego. Pero te voy a decir una cosa, Dios también se enoja. ¿Cuántos creen que es verdad que Dios se enoja? Dios se enojó y destruyó el mundo ya una vez. Así que Dios tiene etapas cuando Él se dice, yo voy a hacerle frente a esta situación. Ya no voy a dejar esta situación que siga así como está. Y vemos aquí que mientras que Él estaba escribiendo ahí, que el rey dice que las rodillas le temblaban. Yo creo que tuvieron que cambiarle la ropa. Amén. If you understand what I mean. Amen. Y una de las cosas que yo veo es que el mundo, cuando está ahora mismo en estos días, hablando de estas cosas,
El mundo no está creyendo las cosas de Dios. Si usted va a la televisión y usted va a ver la comedia, la comedy, casi siempre, muchas veces, casi no se va ni una hora o media hora que usted está viendo una comedy que no presentan Dios y se ríen de algo de Dios. ¿No lo han notado ustedes? ¿No lo han notado? Que cuando usted está mirando una comedia, no sé tanto en el español, porque yo ni miro el español, que es tan horrible que es, pero en el inglés, es horrible, te digo la verdad. Pero en el español, en inglés, dan comedias y allá están hablando de que Dios es esto, que Dios es... Los chistes, gracias, pastor. Los chistes y los chistes siempre tiran como una cosa hacia Dios, para reírse de algo de Dios, ¿entienden? Esto es lo que empezó ya en los 80, por ahí en los 80, empezó esa se infiltró en la televisión. Vemos que el mundo no piensa de Dios en nuestros días. No hay un espíritu de humildad. No hay un espíritu de decir, no, Dios, aleluya, es un Dios grande y poderoso y hay que tenerle, aleluya, honor. Miren en el capítulo 5, que es un capítulo antes, voy a leer, no sé si voy a leer, pero en el capítulo, sí voy a leer, el capítulo 5 y desde 18 al 21, cuando estábamos leyendo, dice aquí, y fue echado entre los hombres y su mente se hizo semejante a la de una bestia, con los asnos monteses fue su morada, y él le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le plaza. Y tú, esta es la parte que me gusta, y tú, hijo Belsasar, no ha humillado tu corazón sabiendo todo esto. Amén. Estaba yo, me acuerdo yo cuando estaba Bush todavía de presidente, que él dijo, todos servimos a un mismo Dios. Empezó, yo no sé, yo creía que era cristiano, yo siempre dicen que era cristiano, pero en ese día mientras yo lo estaba oyendo, él levantó sus manos y dijo, oye, todos servimos al mismo Dios, no importa qué Dios tú sirves, solamente hay un solo Dios y todos servimos al Dios. ¿Sabe que eso es una mentira? Usted sabe que eso es un espíritu religioso. Usted sabe que la iglesia muchas veces se ha retrasado y ha empezado a tratar de ser religiosa en vez de espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Y vemos aquí que uno de los personajes que yo, mira, la palabra evolución, lo que hace es quitarle, it denies God of the Bible. Es una religión. Evolución es una religión. Amen? Are you hearing me? Hallelujah. All these religious spirits, you know, one of the most persons that I really have a lot of respect for, una de las personas que tuve mucho respeto en la palabra fue el personaje Job. Y Job, dice la palabra del Señor, que se levantaba todas las mañanas, he would get up every morning, and he would make a sacrifice unto God, y hacía un sacrificio hacia Dios. Y decía, por si acaso alguno de mis hijos ha pecado, también hacía sacrificio para él. He would make, hallelujah, sacrifices for his kids. And he would honor God. Y amaba a Dios. And you know what? To me and to the eyesight, you would think this is a spiritual man. Este es un hombre espiritual, según los ojos del hombre. Pero vemos que Dios lo pasó por una prueba. Y cuando llegó al otro lado de la prueba, dice la palabra del Señor que entonces él dijo, yo pensaba que yo conocía a Dios. Porque Dios le dijo a él, porque él dijo, yo quiero una audiencia con Dios. ¿Por qué Dios me ha tratado de esta forma a mí? Si yo soy un hombre recto, no tengo ningún problema, siempre estoy. Tú sabes que antes que el espíritu religioso es el que entra antes del espíritu de orgullo. El espíritu religioso. Un espíritu religioso dice, yo estoy haciendo todo perfectamente bien. Yo estoy en la iglesia todo el tiempo. Ese es el espíritu religioso. ¿Me están oyendo? Aunque la iglesia, yo no puedo quitar eso. Yo soy una persona buena, yo no hago nada malo, yo voy a la iglesia los domingos
yo me presento delante del Señor, soy una persona religiosa. ¿Sabe que esa religiosa, ese espíritu religioso, es el primero que entra? Antes que entra, el espíritu de orgullo. Porque el espíritu religioso dice, no necesito a Dios, yo lo hago yo mismo. Yo estoy responsable de mi vida espiritual y yo hago lo que me da la gana a mí. Ese fue el espíritu que entró en Satanás. Satanás estaba en la iglesia todos los días. Oh my God. Was he not? Wasn't Satan in church every day? He was in the holies of holies, the real holies of holies. Y dice la palabra que se llamaba el ángel cubridor, the covering cherub. Amen. Cubría el trono de Jehová. Y mientras él cubría el trono de Jehová, él, aleluya, porque no todos los ángeles podían estar en esa posición y no todos los ángeles tenían la dicha de poder estar cubriendo el trono de Jehová como un guardia. Ok, are you hearing me today? Pero si usted se acuerda de Moisés, ¿cuántos se acuerdan de Moisés? Cuando él fue a la montaña, when Moses went up to the mountain top, Mount Ararat, dice la palabra que cuando él bajaba, que su rostro reflejaba la gloria de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Es imposible estar en la presencia del Señor que usted no refleje la gloria del Señor. Cuando usted se pone a orar, cuando usted se pone en ayuno, cuando usted está en la presencia del Señor, la gente va a notar algo diferente en usted. Va a notar que de ti va a salir unción, va a salir palabra de Dios. Amén. Y vemos que en este momento, cuando vemos a Satanás, refiriéndonos a Satanás, mientras él cubría el trono, ¿qué tú crees que estaba pasando con Satanás? Se llamaba Lucifer en aquel tiempo. Él se levantaba de ese momento y cuando los otros ángeles podían ver que no tenían oportunidad de ver a Jehová, no era permitido, según entiendo. Veían una figura tan gloriosa y tan poderosa, resplandiente como Jehová mismo. Y los ángeles decían, ¡wow! ¡Wow! ¡What glory! ¡Qué gloria! ¡Qué honra! Y hasta querían humillarse delante de él, porque lo que estaban viendo era la gloria de Dios. Entonces un día Satanás, dice la palabra que Satanás era perfecto, hasta que un día entró el orgullo en él. ¿Te acuerdas de Job? Era perfecto, pero empezó a entrar el orgullo por la religión. Oh my God. Nobody wants to hear that this morning, do they? Do you know that religion breeds pride? In and of itself, it breeds pride. It's relationship that brings a humble heart before God. Cuando usted tiene un corazón humillado, es la relación delante del Señor que trae humildad entre tú y Dios. Amén. Cuando esos ángeles vieron a Satanás, Lucifer, lo miraron y dijeron, wow, qué tremendo eres, qué bonito eres, es lo más precioso. La Biblia dice que tenía piedras preciosas, si usted lee en el libro de Isaías, tenía por dentro, dicen que tenía hasta tubos por dentro, que su cuerpo hasta tocaba música. Él era el que llevaba la música delante de Jehová, el que tocaba el orquesta para que todos los otros ángeles adoraran al Señor. Oh my God. Hallelujah. You can say amen anytime. Hallelujah. Y mientras que él hacía estas cosas, entonces le entró el orgullo a Satanás y dijo, yo quiero ser como Jehová, que todo el mundo lo adora. Yo quiero estar en el lado norte. ¿Qué quiere que representa el lado norte? Si usted mira el globo y usted mira para arriba, para el norte, quiere decir para arriba. ¿Ok? Yo quiero estar en el lado norte, allá arriba, donde está Dios, y que me adoren a mí también. Ahí fue donde empezó a caer Satanás. Vemos en estas cosas que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener entendimiento de que nosotros, aleluya, tenemos que entrar siempre por la casa de Jehová con un espíritu humilde. Que nuestra vida se represente como una vida humilde. Que cuando estemos en la calle, cuando estemos en la tienda, que la gente lo conozca a uno como una persona humilde. Muchas veces la gente se confunde porque la persona humilde, Dios le da una fuerza de determinación que representa como una vista de soldado, porque está andando con Dios. Oh my God. Dice la palabra del Señor que Moisés era más humilde que todas las personas de aquel tiempo. Y ese hombre humilde fue el que Dios escogió para llevar a cabo, aleluya, que él fuera el que sacara al pueblo de Egipto, a Israel, más de 3 millones de personas.
que la entregó por el desierto. Dios escogió el hombre humilde. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está bien? Amén. Vemos aquí una cosa, hermano, que cuando Job le habló al Señor, Dios le dijo, mira, tú te crees que tú eres santo. Tú estabas aquí cuando yo creé el mundo. Tú estabas aquí cuando yo hice todo el mundo. Yo formé el mundo y el cielo. Y cuando los ángeles se gozaron viendo cuando yo estaba haciendo los planetas. Y tú estabas aquí. Y tú me enseñaste cómo hacer las nubes. Y tú me enseñaste cómo hacer todas estas cosas. A veces nosotros creemos que sabemos todas las cosas. Hay gente que se cree que sabe todas las cosas. Hay gente que tú lo ves que se cree que saben todo. Nadie sabe todo, hermano. Si usted tiene lo que llama un grado, en español, en inglés se llama un degree, recuérdate que Dios tiene los 360 grados. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Oh, yes, aleluya. Mira, sonó el teléfono. I'm not supposed to do that. Perdón, pastor. Yo creí que estaba muerto ese teléfono. Aleluya. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dios siempre ha usado una apreciación del hombre como un árbol. Dios siempre, cuando habla del hombre, muchas veces ha hablado del hombre y lo compara a un árbol. Esa es mi hija de Puerto Rico, perdóname. Oye el mensaje. Un árbol. Miren lo que está pasando. Cuando Dios empezó a hablar, tratar con el papá de Belsar, que era Nebuchadnezzar, dice que Dios le dio una experiencia con él. Dice que Nebuchadnezzar se creía que él lo había hecho todo. Como en inglés dice, I pulled myself up by my own bootstraps. Dicen que mucha gente dice, yo fui el que hice mi vida, yo fui el que fui a la escuela, yo fui el que me esforcé, yo fui el que hice esto, y yo. Sorry, cuando hay mucho yo en tu vida, check, do a spiritual check. Chequéate un poquito espiritualmente. You got too many I. Do a spiritual check. Amen? Do it, because you need it. Amen, hallelujah. Y vemos aquí que el árbol, dice la palabra, que el árbol representaba al rey Nabucodonosor. Y dice, mientras que él soñaba, él vio que había un árbol. Y dice que del cielo había uno que se llamaba el Watcher, el mirador. Según entiendo, era un ángel que miraba sobre la faz de la tierra para reportar la tierra. ¿Se acuerdan cuando los ángeles se reportaban delante del Señor en el libro de Job? Los ángeles se reportan a Dios todos los días. Hay una constante mover en los cielos. Hay gente que piensa que el cielo está acá y nosotros allá y ninguno de los dos está unido. ¿Sabe que todos los días en el cielo hay corte? Todos los días en el cielo hay corte. Y está uno que se llama Satanás, que siempre está acusándonos a cada uno de nosotros. Vamos a ver, es accuser, ese es el nombre de Satanás, él se lo puso él mismo. Dios no le puso ese nombre. Amén. Y cuando él entra a la presencia del Señor, le dice, mira este lo que está haciendo, mira qué es lo que está haciendo, mira cómo este se porta, mira cómo este se porta. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús se entra y dice, no, Padre, pero él se humilló delante de mí. Él recibió el perdón que yo le di. Y él me sigue humildemente. Pero hay cristianos que piensan que al recibir a Jesús, ellos no tienen que ser humildes ya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, yo me acuerdo en el libro de Hechos, cuando un hombre se presenta delante de Pedro y había vendido su casa. Y en aquel tiempo todo el mundo estaba vendiendo su casa porque la iglesia antigua era una iglesia que todos se unían y compartían todo. Entonces todo el mundo, algunos empezaron a vender sus casas para que hubiera suficiente para todo. No era algo de mandato de Dios, eso fue algo que ellos hicieron allá en aquel tiempo. Y mira, le voy a decir una cosa, que un hombre dijo, vino a Pedro y le dijo, yo vendí todo. ¿Cómo se llamaba? Ananías. Y Ananías se presentó y dijo, Pedro, ¿por este precio usted vendió la propiedad? Sí, yo vendí esta propiedad por ese precio. Dice, bueno, mientras que era tuya, no tenía que dar nada. Y si tú vienes aquí y me dabas algo, todavía estabas bien. Pero como tú le has mentido al Espíritu Santo, mira. Le mentiste al Espíritu Santo, ahora mismo vas a caer muerto. Y cayó muertecito. Dead on the spot. Amen. Entró después su esposa
Y Pedro le preguntó a la esposa, oye, por tanto vendiste el precio de la casa que vendiste. Sí, I sold the house for so much. Mientras que estaba en tus manos, tú puedes hacer cualquier cosa, pero tú les mintió al Espíritu Santo, y los mismos que acaban de entejar a tu esposo, vienen a entejarte a ti, cayó muerto. Y la gente dice, no, eso no pasa en estos días. Eso no pasa en estos días. Dios no es así, Dios no es así. Dios es así. Dios es así. Dios sí es así. La salvación es una cosa, y jugar con las cosas de Dios es otra cosa. Oh my God. Me acuerdo de una historia bueno, yo vivía allá. Llegó Gigi Ávila, que en estos días, gracias, se fue con el Señor, hombre de Dios. Y teníamos una campaña en Humboldt Park, tremenda campaña, había miles de personas. Y mientras que él iba a ponerse en pie, se levantó una mujer y empezó a extendió su mano y le dijo, falso profeta eres. Y empezó a decir, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no eres un hombre de Dios, esto y lo otro. Y hermano, ya le bajó la cabeza, porque era un ataque del mismo diablo, ¿verdad? Y mientras él bajó la cabeza así, dicen que no había ni una nube en el cielo. No había nada en el cielo, nada, todo estaba calmado como está ahora mismo. Y mientras ella estaba así poniendo el dedo, salió un rayo del cielo y la mató. Right now, kill her right now. You know what? I'm not trying to make you afraid. I'm just trying to tell you the practicality of what it is that we're doing here tonight. Muchas veces no pasa esto en muchas iglesias porque no son iglesias, son clubs. Y cuando es un club, mentalidad de club, yo voy a la iglesia porque yo estoy con esto, porque me gusta estar con esto, no hay oración, no hay ayuno, no hay nada, entonces Dios tampoco se manifiesta porque He's not into clubs. God is not into clubs, Dios no está en clubs. Él está, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy, dice el Señor. Amén. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren la corrección de Dios. Oh, come on, somebody. ¿Saben que cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo dije, Señor, ¿por qué me dio este mensaje en la mano? Un mensaje fuerte, un mensaje duro. Yo no quiero hablar este mensaje, pero ¿sabe qué? Que muchas veces, por yo ser humilde, tengo que hacer lo que Dios dice que yo diga. Yo no me mando yo mismo. Cuando yo busco mensajes, no busco un mensaje simplemente porque yo soy más inteligente y hago mensajes más rápido, así. Todos los pastores tienen esa mentalidad que puedo hacer. Pero no es el mensaje que Dios manda. En el momento de Dios. Are you hearing me today? ¿Me están oyendo? Aleluya. ¿Sabe qué? Me gusta cuando estaba hablando de que Dios trataba a nosotros como árboles. Quiero que vayan un momentito al Salmo 1. Aleluya, aleluya. Y dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oh, come on. Está tu delicia. ¿Es Dios tu delicia en este día? ¿Es Dios tu delicia? ¿Es Dios tu delicia? Oh my God. Y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. In His law does He meditate day and night. En su palabra medita día y noche. No simplemente leerla, pero meditar en ella. Una vaca se come la hierba y usted la ve que más tarde, a la media hora, una hora, otra vez vuelve y la está marcando otra vez, empieza a marcar otra vez, se llama la palabra madre, empieza otra vez to chew its cud, empieza otra vez a comer lo mismo que había comido y para llevarla de un estómago al otro. A cow would chew its cud. He would bring back that which he ate and bring it back and chew it again. Cuando uno medita las cosas del Señor, no simplemente lee la palabra, pero usted pone su mente en la palabra del Señor y usted empieza otra vez a tratar de escarbar lo que ella tiene para ti. Vuelve a usted no solamente una vez, pero 2 veces o 3 veces, hasta que algo de esa palabra que Dios está dando
entre en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios siempre está hablando. El que no estamos oyendo somos nosotros. Dios siempre está hablando. El que no estamos oyendo somos nosotros. Dios siempre está hablando. El que a veces no estamos oyendo somos ¿quién? Amén, amén, amén. Miren lo que dice aquí. Será como un árbol. Oh, estamos otra vez como los árboles. Plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dice, será como un árbol junto a la corriente de agua. Usted sabe que usted tiene que saber qué clase de consejo usted va a recibir. Usted sabe que usted es el que puede abrirle la puerta a un consejo o cerrarle la puerta a un consejo. Usted sabe que Dios ha puesto en nosotros sabiduría cuando estamos en la presencia del Señor para saber cuáles consejos son de Dios y cuáles no son. Usted sabe que Dios no lo ha hecho tan difícil que Él no pueda dirigir su pensamiento hacia usted si usted se para en su presencia. Mucha gente dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Si te paras en tu presencia, si estás en la presencia, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Porque Él no lo ha hecho tan difícil, Él lo ha hecho muy fácil para oír su voz cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor. Y sabemos, y Dios nos dice, no, este consejo no es, y aquel consejo sí es. El que coge el consejo es el hombre sabio, que coge el consejo bueno. Salomón era un hombre muy sabio, y él tenía ciertos consejeros, y le daban consejos, y él sentaba ahí a dividir cuál consejo era Dios, y cuál consejo no era de Dios. Amén. Tú sabes que a veces yo hablo con el pastor, y él me da consejo, yo le doy consejo a él, y él me da consejo a mí, y yo le doy consejo a él. Porque yo sé que hay una fuente abierta hacia Dios. ¿Saben que cuando los hombres de Dios se unen, Dios se mete también en medio de eso? ¿Me vieron? Dios está ahí. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el hijo de Salomón también tenía los mismos consejos consejeros que Salomón tenía. No tenía otros. You know that Solomon's son, Rehoboam, had the same counselors that Solomon had. Same one. And they came with good counsel. Vinieron con buen consejo. Pero que él rehusó el consejo de los ancianos que habían dado consejo a su padre. It was up to him to be wise or unwise. Nosotros somos los que tenemos que ser sabios para Dios. Amén. Porque dicen amén. Por eso que dice que no ando en consejo de malos. Dice, meditó en la palabra. Él dice, va a ser como un árbol que lleva fruto. Amén. Que lleva fruto. Dice que, ¿cuál fruto? Va a llevar los frutos del Espíritu. When we're standing in the presence of God and we're honoring God, hallelujah, and we're standing by the rivers of water that represent the Word of God, the washing of the Word, and the Spirit of the Word, the sword of the Word, amen, He will produce in us fruit. Cuando nosotros estamos en la palabra del Señor y meditamos su palabra, ella produce frutos en nosotros. Y también una espada para atacar el mismo enemigo que va en contra de nosotros. Cuando el enemigo viene contra mí, yo le digo, no weapon formed against me shall prosper. Te cut it. Cuando viene para el pensamiento, yo digo, no, God has not given me the spirit of fear, but of power. But of power. Amen. Yo no me he dado un espíritu de cobardía, pero de poder. Le digo al enemigo, no tengo que tener miedo. Amen. Y así la palabra del Señor tiene que tener efecto en nosotros. Si no tiene efecto en nosotros, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Si no estamos en la palabra, estamos perdiendo el tiempo, un espíritu religioso. Pero cuando la persona sabe llegarse a Dios, when you know how to enter into the presence of God, when you know how to read His Word, when you know how to meditate on His Word, no weapon formed against you shall prosper, says the Lord. Aleluya. Cuando usted sabe masticar la palabra del Señor, usted sabe entrar en el Señor, la presencia del Señor, ninguna alma, aleluya, podrá venir contra ti. Dice, y su hoja no cae, no va a morir usted, no va a morir como el enemigo quiere que usted muera. Usted va a estar vivo espiritualmente hablando. Y dice, y todo lo que usted haga prosperará. Mucha gente piensa que la prosperidad tiene que ver con dinero, y está bien, eso es verdad. Pero le voy a decir una cosa, hay otra prosperidad que tiene que ver con su alma. Hay una prosperidad que tiene que ver con tu alma. Dice Pablo, yo oro por ti que tu alma, que tú prosperes como tu alma prospera. Primeramente que tu alma prospere, entonces yo prosperé en todo lo otro. Otra palabra dice,
buscar el reino y todas las cosas primero, y todas las otras cosas serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que esa mano empezó a escribir. Aleluya. Aleluya. Tú sabes que Dios siempre da mucho tiempo para arrepentimiento. Ya Belsasar ya ha visto lo que había pasado a su abuelo Nebuchadnezzar. ¿Me están oyendo? Ya Dios había hablado a la vida. Ya Dios había hablado a la vida de Belsasar. Come on now. You know what I'm talking about. God had already spoken to Belsasar. He already knew what happened to his grandfather. He already knew these things. God has a point of judgment, and there is a point of judgment for even the house of God. Dice la palabra del Señor que el juicio de Dios empieza primeramente por la iglesia. Oh, come on. Cuando Dios va a jugar el mundo, no empieza por el mundo, él empieza por la ¿qué? Iglesia. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. I know I didn't want to preach this message. I didn't want to preach this message at all. Amen. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Lo primero que hay mucha oportunidad. Hubo mucha oportunidad. Pero dice la palabra en el verso 21 que tú, Belsasar, no te humillaste. Oh, ok. Cuando dice mene, mene, cuando lo dice dos veces, es como dice cuando dijo Jesús, surely, surely. Lo que él está diciendo es que esto ya está establecido, nada lo puede cambiar. There's some things that God will not change. God has established some things. Hay cosas que cuando Dios las establece, ya Dios las estableció. No se puede cambiar, no se puede tirar los para atrás. Ya Dios ha tratado todo el tiempo que iba a tratar. It's time for judgment. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vengan los dos, aleluya, testigos, when the two witnesses come, dice que saldrá fuego de su boca a todos el que venga en contra de ellos. Dicen que ellos andarán por las calles, aleluya. Y cualquiera que lo ataque, dice que fuego saldrá de su boca. Oh, come on, man. You know, the Christian should have fire coming out of his mouth right now. El cristiano debe tener fuego saliendo de su boca. Quiere decir que el cristiano debe tener una unción siempre encima para poder hacer batalla allá afuera en el mundo. Cuando usted está buscando